Buen día, somos el equipo 7 y nosotros vamos a hablar sobre los movimientos por los derechos LGBT+ en México. Este trabajo es para la materia de Estructura Socioeconómica de México impartida por Víctor Adán Flores Miranda. Mi nombre es Guillermo Ruiz y para comenzar me gustaría explicar qué es la comunidad, ya que puede haber dudas al respecto de por quiénes está compuesta la comunidad. La comunidad, según la RAE, son un grupo de personas que se sienten atraídos emocional, física y sexualmente por personas de su mismo género o de más de un género. También hay quienes se identifican, expresan o viven su identidad de acuerdo con un género que no les corresponde originalmente a su sexo. Esta comunidad está compuesta de diferentes letras, las cuales engloban diferentes ramificaciones de la comunidad, las cuales tienen un significado y según la RAE son L para lesbianas, mujeres que se sienten atraídas sexual, emocional y efectivamente por otras mujeres. E para gay, hombres que se sienten atraídos sexual, emocional y efectivamente por otros hombres. B para bisexual, personas que se sienten atraídas sexual, emocional y efectivamente por personas de su mismo género o también por personas de un género distinto. C para transgénero, personas que se identifican, expresan con un género distinto al de su sexo biológico. C para travesti, personas que adoptan comportamientos de vestimenta, expresiones que corresponden a un género distinto al de su sexo. Transexual. T para transexual, personas que han modificado su sexo adquiriendo características físicas del otro. A para sexual, persona que no experimenta atracción sexual por ninguno de los géneros. Intersexual, o también se les conoce como hermafroditas, son las personas que han nacido con características físicas y biológicas de ambos sexos. Queer, Q para queer, que son personas que se construyen y manifiestan su sexualidad fuera de cualquier clasificación de género. Por lo general, esta comunidad siempre es representada con una bandera de arco iris. Y yo les quiero explicar que esta bandera sí tiene un significado. ¿Qué significan los colores de la bandera? El rojo es para la vida, el naranja es para la salud, el amarillo es la luz del sol, el verde es la naturaleza, el turquesa es arte, el azul es serenidad y el morado es espíritu. Hola, mi nombre es Elisa Esmeralda Segura Portilla y yo les voy a hablar sobre los antecedentes. Hay muchas versiones sobre el inicio en Occidente. Una de las más aceptadas fue el movimiento de estudiantes en el año 1960 en Estados Unidos, que exigían la despatologización de los comportamientos no normativos y la igualdad de derechos. El 28 de junio de 1969, en el bar conocido como Stonewall Inn, sucedieron manifestaciones espontáneas y violentas contra policías. Durante las épocas de los 50 y 60, los gays y lesbianas se tenían que enfrentar a un sistema legal. En 1961, un hombre adulto podría ser acusado de crimen por mantener sexo con otro adulto del mismo sexo. En México se da una lucha por la igualdad de derechos, ya que es necesario comprender las creencias que argumentan sus acciones y también el ámbito cultural. Como bien sabemos, en México siempre por la religión que está muy arraigada en la sociedad, siempre los matrimonios fueron hombre y mujer. En México se da el primer arribo a la homosexualidad a la mirada pública mediática en el año de 1901, donde apresan a 41 hombres en una casa vestidos con ropas consideradas de mujeres. 70 años después se configuró en México la primera asociación a favor de los derechos de las personas LGBT+, que por
sus siglas es FLH, que significa Frente de Liberación Homosexual. Los movimientos reivindicativos de 1960 y muchos de los movimientos a día de hoy han luchado en contra de la circulación de conceptos peyorativos, violentos y ofensivos hacia personas no heterosexuales. De hecho, fue hasta después de estos movimientos sociales de reivindicación, conducidos por gran parte de la propia comunidad LGBT, cuando la homosexualidad dejó de ser considerada una patología mental por la APA y la OMS, apenas hace 45 y 28 años respectivamente. Y lo que es más, estas luchas no están acabadas por la patologización como forma de criminalizar aún existe. Su servidora, Carla Alejandra Sánchez, les hablará sobre el impacto que ha tenido la comunidad LGBT+ en México, principalmente en sus derechos civiles, sexuales y reproductivos. Comenzando con la primera marcha LGBT en México del año de 1978. En 1997, Patria Jiménez se convirtió en la primera diputada federal lesbiana de México. En 1998 se realizó el primer foro de diversidad sexual y derechos humanos en la Asamblea Legislativa del DF. Este mismo año se retiró la homosexualidad como agravante del delito de corrupción de menores del Código Penal de la Ciudad de México. En 1999, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó el artículo 281 del Código Penal que tipifica la discriminación e incluye la orientación sexual como un motivo de discriminación. En el año 2000, Enoe Uranga se convierte en la primera diputada de la Ciudad de México abiertamente lesbiana. En 2003 se lleva a cabo la primera marcha por la visibilidad lésbica de la Ciudad de México. En 2005, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió su primera recomendación sobre orientación sexual en caso de discriminación LGBT. En 2006, se promulgó la Ley para prevenir y erradicar la discriminación del Distrito Federal, creando al COPRED, Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Se reformó el artículo 206 del Código Penal del Distrito Federal, tipificando la discriminación por orientación sexual. En el año 2007, el gobierno del Distrito Federal instauró el 17 de mayo como el Día de Lucha contra la Homofobia. En 2008, la Asamblea Legislativa aprobó el cambio de nombre y género mediante el juicio de resignación sexogenérica. En 2009, se creó la reforma de matrimonio igualitario para el Distrito Federal con la reforma al 146 del Código Civil para el Distrito Federal. En 2010 se promueve la adopción para parejas del mismo sexo para el Distrito Federal, apoyado por el Procurador General de la República, Arturo Chávez. En 2011 se abre el Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual como parte de las políticas públicas en el Distrito Federal. Se realizó el primer registro de nacimiento para la hija de una pareja de lesbianas con la intervención de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ante el Registro Civil de la Ciudad de México, estableciendo como requisito para el trámite estar casadas. En 2012 se publicó en la Gaceta Oficial de Gobierno el Protocolo de Actuación para la Atención a las Personas LGBT+ de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. En 2013 en Colima se registraron 30 matrimonios igualitarios. Se registró el nacimiento por concubinato para madres lesbianas por interpretación del Código Ciudad de México. En 2014, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación obligaba al IMSS a otorgar la afiliación para parejas del mismo sexo. En Ciudad de México se hace el reconocimiento de identidad de género administrativa para personas trans mayores de 18 años. En 2015
Se reforma el reglamento interior del registro civil estableciendo el procedimiento del reconocimiento administrativo de identidad de género y entra en vigor la reforma. En Ciudad de México, el presidente administrativo reconoce a los hijos para padres gay por gestación subrogada. En 2016 se crea el Frente Nacional por la Familia. Esto no es un impacto directo de la comunidad, sino lo que esta generó, que esta marcha fue en defensa de la familia, en contra de los avances de los derechos de las minorías sexuales. Esta marcha fue liderada por la Iglesia Católica Mexicana y apoyada por el Papa Francisco. En 2017, el presidente administrativo reconoció la identidad de género administrativa para NN trans, o sea, para los niños. En 2018 se hizo como precedente judicial el reconocimiento de hijos para una madre no gestante y el reconocimiento de la posición de estado de madre. Soy el compañero Daniel Villa y a continuación les hablaré de cómo se vio el movimiento en México a través de los años. En el siglo XX este era un movimiento muy poco apoyado, más bien se tomaba algo como morbo, ya que igualmente se trataban de realizar marchas, pero no mucha gente iba. Inclusivemente a algunos los arrestaban. Aunque por el año 1950 todavía no se reconocía un nombre para el movimiento, las personas ya empezaban a representar este movimiento poco a poco. En el año 1971, cuando recién iniciaba el movimiento, se mostró un gran apoyo no solo por parte de los que integran el movimiento, sino también por la gente del exterior. Se miraba como un buen inicio. Finalmente empezaban a tener voz y se observaba menos discriminación. En los años de 1980 se incrementó el apoyo. Se notaba por parte de los integrantes querer formar un cambio, aunque claramente la mayoría de la población todavía no lo aceptaba. En los años de 1990, cuando se buscaba que el movimiento obtuviera logros importantes, fue uno de los años en los que se representó más homofobia, principalmente por los sectores educativos, teniendo por consecuencia bastante discriminación en esta área. En el inicio del siglo XXI, el movimiento tomó un aumento radical. Se unieron bastantes personas a este. Sin embargo, la discriminación seguía ahí, aunque esta vez el sector que más lo reflejaba eran los adultos mayores, teniendo un comportamiento muy mal ante estos. Esto ya debido a distintos factores, pero el más resaltado es la educación que tenían consigo. Igualmente, en los años más actuales, aunque se muestra un gran apoyo, el problema con la discriminación en su mayor parte sigue siendo en adultos mayores. La mayor parte del apoyo se ve por parte de personas más jóvenes, siendo que estos están de favor o de manera neutral. Aunque cabe resaltar que la mayoría del país sigue siendo homofóbico, enfocándose la gran parte de esta homofobia en el sur del país. Esto es sabido gracias a los datos y a las encuestas realizadas a través del país. De mi parte ha sido todo. Gracias por su atención. Le cedo la palabra a mi siguiente compañero. Buenas tardes, mi nombre es Zacarías y vengo a presentar la conclusión de mi equipo. Como se alegra apreciar, la comunidad ha estado en una constante lucha por la búsqueda de sus derechos y presencia en la sociedad, cosa que muchos no logran entender aún. A lo largo de la historia del país, que es México, más de una vez se ha cuestionado esta problemática, ya sea tristemente por la fuerte conexión que aún existe entre Iglesia y Estado o por la moral del mexicano conservador. Pero ninguna de estas cosas ha podido frenar la lucha de la comunidad. Bueno, como logramos ver a lo largo de nuestra presentación, nos muestra la problemática por la que ha tenido que pasar esta comunidad, todo lo que se ha tenido que enfrentar tratándose de México, un país que tristemente aún es bastante conservador y no está abierto hacia estos nuevos aspectos. Pero también, como hemos podido ver, nada de esto ha frenado a la comunidad a seguir en la búsqueda de sus derechos.
Nosotros, el Grupo 51 de la materia de Estructura Socioeconómica de México, perteneciente al tronco común de Humanidades, les agradecemos mucho su atención y esperamos tengan un próspero día. Gracias.